El Ford Scorpio fue un vehículo del segmento E desarrollado y comercializado por Ford Motor Company para el mercado europeo en su planta de Colonia, Alemania entre 1985 y 1998. Dispuso de dos generaciones, ambas denominadas MK1, la cual partió desde 1985 hasta 1994 y la MK2, que comienza desde 1994 hasta 1998. En lo que se refiere a la configuración del motor en ambas generaciones fue longitudinal, cambiando solamente la tracción. Se ofrecieron carrocerías de 4 puertas sedán y familiar de 5 puertas, aunque la primera también estaba disponible una versión hatchback. En el primer año de vida comercial fue el primer auto europeo producido en serie que ofreció ABS y fue una de las razones por las que ganó el premio al coche del año en 1986. Además, al igual que el Ford Escort y el Ford Sierra, el Scorpio pese a sus longitudes de una gran berlina contó con una versión Cosworth, el cual contaba con un potente motor V6 de 2.9 litros desarrollando 207 caballos en su segunda generación. Tras las malas ventas y numerosas críticas con su diseño exterior, su producción cesó a mediados de 1998, sin contar con un sucesor. El Scorpio se lanzó en marzo de 1985, originalmente llamado Lugano y se desarrolló en la plataforma con el nombre código de 1, siendo la misma que utilizó el Sierra pero en esta ocasión un poco alargada. Designado como el sucesor del Ford Granada y compartía la filosofía de diseño o similar vistas en los mencionados Sierra y Escort, aunque en Reino Unido e Irlanda se lo llamó Ford Granada MK3. En el momento de su lanzamiento solo estaba disponible como un hatchback de 5 puertas, denominándose su portón trasero aero. Este se caracterizó por su gran espacio interior, 2 plazas delanteros y 3 traseras muy holgadas y contaba con un baúl de gran capacidad. Fue toda esta amplitud envuelta con unas líneas exteriores redondeadas que le confería un aspecto discreto. Fue un automóvil con un diseño avanzado para su época, siendo su apariencia exterior la que supuso un fuerte cambio con respecto al Granada. El fabricante buscaba en el Scorpio una clientela ejecutiva o familiar basándose en la buena aceptación que había tenido su predecesor en Europa, especialmente en sus últimas versiones. Por otra parte, cabe recordar que Europa estaba saliendo de la crisis y que, unido a la fuerte caída del precio del petróleo, se convertía en una oportunidad que el fabricante quiso aprovechar para introducir una berlina de tamaño grande a la que se le podía permitir un considerable consumo. Tras 2 generaciones del Granada, Ford Europa cambió el enfoque con un nuevo estilo, con una trompa afilada y un portón trasero inusual para una berlina de casi 5 metros. El motor inicial de 2.8 litros V6 de 152 caballos, un interior acogedor, un equipamiento excepcional incluso en las versiones base y de serie con ABS, un sistema novedoso en aquellos tiempos, fueron las claves para ser coche del año en Europa en 1986, imponiéndose al Lancia Y10 y al Mercedes-Benz Clase E. Su galardón como coche del año fue, en otros motivos, por ser el primer automóvil producido en serie que equipaba de serie o según sus versiones, grandes innovaciones en su equipamiento, ya sea en seguridad y confort que eran desconocidos hasta el momento, como el ABS o poseer frenos a disco en las 4 ruedas, computadora de a bordo, testigo de puertas abiertas y luces exteriores integrados al tablero. El ordenador proporcionaba información gráfica como la temperatura exterior, cronómetro y un reloj digital ubicado en el techo. También incluía luneta delantera con calefacción, aire acondicionado, espejos retrovisor eléctricos y calefaccionados, asientos traseros con respaldo regulable, asientos delanteros con calefacción y regulación lumbar neumático, estéreo de alta fidelidad con balance y techo solar eléctrico, entre otros componentes. Producido en la factoría alemana de Colonia, fue por tanto un automóvil con un estudiado diseño polivalente que podía ser usado como un sedán representativo durante la semana y convertirse en un magnífico y práctico vehículo familiar o de ocio durante el fin de semana. Esta gran versatilidad era una carencia de los demás vehículos a la competencia en aquel momento. Como defecto más destacado, tuvo el deficiente material plástico utilizado en sus paragolpes, que tendía a rajarse o partirse con facilidad. Este defecto no fue subsanado en la versión posterior y resultaba un defecto molesto e imperdonable para un vehículo de su segmento. Algunos elementos del tablero, como el velocímetro, cuentarevoluciones y odómetro, que eran fabricados y diseñados por Ford en Reino Unido, se dañaban al superar los 200.000 kilómetros. En sus nuevos motores se introdujo el sistema de inyección EFI de gestión electrónica, resultando en un alto rendimiento energético y sin perder su reconocida robustez y fiabilidad.
Fue el último modelo europeo de Ford del segmento E y el último con tracción trasera. En 1989, apareció la versión 4x4 propulsada por un V6 de 2.8 litros destinado al mercado nórdico y alemán. En diciembre de 1989 apareció la versión sedán y no sería hasta inicios de 1992 cuando salió la versión familiar, el año del restyling. A partir de 1990 se lanzó la versión sedán con la posibilidad de rebatir los asientos traseros como el hatchback. También se presentaron diferentes ediciones como el Ford Scorpio Granada, el Ford Scorpio Cosworth, el Ford Scorpio RS, el Ford Scorpio Ghia, el Ford Scorpio 4x4 y el Mercury Scorpio. En 1992 el Scorpio experimentó un profundo restyling tanto exterior como interior. Entre estos cambios se modificó su trompa, con ópticas delanteras de nuevo diseño con giros transparentes, nuevos lavafaros, paragolpes rediseñados y pintados de color carrocería con antinieblas y llantas de 15 pulgadas, entre otros cambios. A nivel interior se produjo un cambio en el torpedo y en los paneles de puertas, con un diseño más moderno que su predecesor con inserciones de madera y nuevos tapizados con un novedoso sistema de asientos traseros eléctricos. Se introdujo el acabado Executive como tope máximo de equipamiento de lujo y en definitiva el restyling de 1992 fue un verdadero cambio en el Scorpio MK1 tanto a nivel exterior como interior. Se incorpora la versión familiar que debía haberse lanzado antes por un fallo de Ford pero tuvo una buena aceptación. A finales de 1993, el Scorpio vuelve a dar una campanada tecnológica, en este caso por ser el primer coche de la firma Ford en equipar de serie doble airbag y hacerlo a nivel europeo. A esta edición se le denominó Scorpio Topaz, que además de la incorporación de dos bolsas de aire delanteros, se modificaron los cinturones de seguridad, sobre todo el sistema y los pretensores, los cuales heredó su siguiente generación. Con el lanzamiento en 1992 del restyling, Ford diseñó un impresionante kit aerodinámico bajo las siglas RS disponible para el sedán y el familiar. Sin ser una edición limitada, el Scorpio podía dotarse de un kit RS denominado Futura Packet o RS Packet con paragolpes sobredimensionados, faros antiniebla y estribos laterales sobredimensionados, con modificaciones en el portón del baúl, siendo un body con un aspecto agresivo y deportivo. La parrilla delantera era similar al estilo Cosworth, fundiéndose con el paragolpes, un alerón se integraba en el portón trasero que se fusionaba con el mismo y los estribos laterales le daban una mezcla de toque deportivo y elegante a la vez. También venía equipado con llantas RS de 5 rayos y 16 pulgadas exclusivas para esa versión. Entre otros agregados se colocaba el techo solar eléctrico, volante deportivo tapizado y asientos recaro deportivos en cuero. Esta versión es muy difícil de encontrar, siendo una joya para los coleccionistas. Contó con 9 motores nafteros o a gasolina que iban de motores de 4 cilindros de 1.8 litros, 2.0 litros, 2.0 DOHC, un 2.0 OHC con inyección EFI, un 2.0 DOHC de 122 caballos, los V6 de 2.4 litros OHB, un 2.8 litros OHB de 150 caballos, un 2.9 litros OHB de 12 válvulas y 150 caballos, y un 2.9 litros de OHC de 24 válvulas y 195 caballos. El Scorpio supo utilizar 3 motores diésel, 2 de ellas turboalimentadas. Entre esos motores tenemos el 2.5 litros de 4 cilindros de PSA de origen Peugeot en versiones atmosférico de 70 caballos o con turbo que generaba 92 caballos. A partir de 1993 se comenzó a renovar la gama de motores turbodiesel con un motor BM de 2.5 litros con turbo y 115 caballos. La segunda generación del Scorpio vio la luz en octubre de 1994 y fue presentado en el Salón del Automóvil de París con una carrocería de 3 volúmenes como su antecesor. Se ofrecía como un sedán 4 puertas y una familiar de 5 puertas, suprimiéndose la hatchback. Si bien la plataforma era la misma que su generación anterior, ofrecía un interior de calidad superior que su antecesor, pero con respecto al exterior fue rediseñado por completo utilizando el diseño asistido por computadora, siendo el primer Ford en hacerlo. Apostando por la innovación rompiendo con las formas convencionales y tradicionales que hasta la fecha se habían empleado en las berlinas del segmento E y en Europa, en especial. En el diseño se le dotó de una parrilla delantera ovalada similar al Ford Escort y al Mondeo MK2, acompañado de unos faros polielipsoidales conocidos como ojo de rana que luego serían muy criticados.
La parte trasera, con una línea original pero con un estilo clásico, tenía un carácter muy norteamericano. Tanto los faros, la parrilla y las manijas de las puertas se inspiraron en el Ford Crown Victoria. En las versiones Cosworth, la insignia se retiró, posiblemente para evitar intentos de robos de esta versión, aunque en el motor seguía estando visible. Como consecuencia de la controvertida línea, el precio elevado, por ejemplo, no fue muy bien aceptado por el público y duró 4 años su producción, donde Ford le dio un último restyling en 1997 para el año siguiente, haciendo los marcos de las ópticas y la parrilla más sutil. Además de que los faros traseros se revisaron para que la línea no fuese continua, recibiendo esta vez menos críticas que el anterior, y por último, en las versiones Cosworth, volvió la insignia. Pero pese a ello, para 1998, el año al que estaba destinado este lavado de cara, se dejó de fabricar. Esto se puede entender en que en aquel momento, Ford adquirió los derechos de Volvo y Jaguar, lo que hizo abandonar los segmentos más altos, como el Scorpio, desviando a sus potenciales clientes hacia dichas marcas adquiridas, las cuales pertenecían a la Premier Automotive Group, un grupo de lujo que poseía la marca norteamericana. Cabe destacar que el Scorpio MK2, como su antecesor, fue pionero en el montaje de tecnología que hasta la fecha no usaba ningún Ford de la época, y que tampoco tenían muchas berlinas de su segmento, ni tan siquiera en opción. El Ford Scorpio estuvo disponible en las siguientes versiones. Desde 1994 hasta 1996 estuvo la versión Executive, GLX, Gran Luxe, que era el modelo base. En las versiones con motor naftero, el Scorpio fue el primer turismo en incorporar las nuevas generaciones de ordenadores de gestión del motor ES5 con tecnología de la Fórmula 1 de serie, salvo en el V6 2.9, que mantuvo el antiguo ordenador de gestión ES4. También se encontraba la versión guía como variante intermedia, y en los modelos con mecánica Cosworth V6 la dirección asistida era sensible a la velocidad, y en las versiones familiar la suspensión trasera era autonivelante de serie. Como equipamiento adicional se podía optar por el tapizado de cuero con 3 memorias, así también el techo solar y un estéreo con amplificador de potencia y cargador de 6 CD. También existía un paquete de equipamiento RS o Sport Pack con volante de piel y madera y asientos recaro de cuero y velors con regulación en altura para el conductor. Además del acabado guía, existía la versión última con asientos de piel y eléctricos con 3 memorias, techo solar eléctrico y un equipo de sonido premium. Todo este equipamiento de serie u opcional podía variar según el país. Desde finales de 1995 y durante 1996 se vendieron varias ediciones limitadas, como el Scorpio Guía Exclusive o el Scorpio Platinum y el Scorpio Style, muy exclusivos por las pocas unidades comercializadas. En la versión Style se podía optar como opcional los alzacristales eléctricos, asientos de cuero negro, control crucero, y siempre con un acabado en madera de nogal. A estas series limitadas se le podían agregar varios opcionales, convirtiéndolo en un acabado última, pero con la exclusividad de sus tapizados y acabados interiores. Durante el primer semestre de 1996, las únicas novedades o cambios importantes fue la introducción del 2.3D OHC de 16 válvulas. Desde 1996, el diésel 2.5 TDI fue revisado para aumentar su potencia y par motor, pasando de 115 a 125 caballos. La denominación de las versiones y acabados se modificaron. El Executive desapareció, convirtiéndose en Guía o GLX como la versión básica, y el Guía X como intermedia. En noviembre de 1997, Ford realizó un restyling a su buque insignia, cuya modificación estética la acompañaría hasta sus últimos días, y de la que se fabricaron 6.000 unidades. Convirtiéndose en lo más parecido a una edición limitada en España o Francia, donde apenas se dejaron ver. Se renovaron los faros con el cristal levemente oscurecido, nuevas ópticas traseras, llantas de 15 y 16 pulgadas, nuevo paragolpes, incorporación de bolsas de aire laterales, etc. Con este lavado de cara, y aunque a nivel exterior fueron mínimos los cambios, el efecto neto producido en el Scorpio en su conjunto supuso una mejora sustancial de su estética y sofisticación. Y ciertamente le dio un aire diferente, incluso más deportivo y no tan criticado como el anterior. En el último año de producción, tan solo se mantuvieron 3 motores, el 2.3 litros de OHC, el 2.924 válvulas Cosworth, y el diésel 2.5 TDI. Respecto al equipamiento en el Guía o GLX, se incluyó el paquete Comfort con airbags laterales, equipo de audio, llantas de 15 pulgadas y tapizados de cuero.
El distintivo Scorpio Via figuraba en el marco de las puertas traseras. El acabado Via X, además de lo anterior, las llantas de 7 radios con neumáticos 215-55R15 eran de serie, al igual que el equipamiento de audio 5000 RDS-EON con el cargador de 6 CD. El distintivo Scorpio Via X figuraba en el marco de las puertas traseras. El acabado Ultima poco más tenía para ofrecer contra el completísimo equipamiento del Ghia, traía tapizados de cuero, llantas de 16 pulgadas con llantas de 12 radios y equipaba el 2.5 TDI con caja automática. El distintivo Ultima figuraba también en el marco de las puertas traseras. Pero prácticamente las modificaciones en los equipamientos del Scorpio fueron mínimos respecto a los cambios introducidos en 1996. Con respecto a los motores nafteros estuvieron el 2.0 litros de OHC de 115 caballos, el 2.0 litros de OHC de 136 caballos, el 2.3 litros de OHC de 147 caballos, el V6 de 2.9 litros Cosworth de 207 caballos, el V6 de 2.9 litros de 145 caballos. Y los motores diésel fueron el 2.5 turbodiesel de 92 caballos de origen Peugeot, y el 2.5 turbodiesel de 115 caballos de origen BM. Debido a las consideraciones de política corporativa en aquel momento, sobre todo a la compra de Jaguar Cars y Volvo, se quería evitar la superposición con el Jaguar S-Type en términos de marketing, por lo que no apareció ningún sucesor en Europa. Así, con la finalización de la producción del Scorpio en el verano de 1998, la marca Ford se retiró del mercado del segmento de las berlinas ejecutiva. Tras la discontinuación del Scorpio, la marca Ford se integró en una estrategia multimarca, en la que el segmento superior en Europa estaba cubierto por Volvo y Jaguar del Premier Automotive Group, de las que pertenecían junto a Lincoln y la entonces existente Mercury. Desde el punto de vista del grupo, el Jaguar S-Type y el Volvo S80 se consideran sucesores indirectos del Scorpio. En la familia real de los Países Bajos se emplearon una versión del Scorpio estirada o landaulet y pintada de color Royal Blue, que cuando se dejó de producir fueron reemplazados por el Volvo S80. Dentro de la firma, si se tuviese que buscar un sucesor lo ocuparía el extinto Ford Mondeo, que aunque haya crecido en tamaño al ser un modelo de alta gama, no puede considerarse como un sucesor directo del Scorpio al estar en categorías diferentes. Gracias por ver este video. Te invito a suscribirte y dejar tu pulgar arriba si el video te gustó y un comentario.